Buenas noches. Empieza aquí un nuevo capítulo de El Debate en la televisión pública. Yo quiero comenzar con un breve repaso de nuestros objetivos para aquellos que seguramente no tuvieron oportunidad de ver el programa. Lo que viene pasando en la Argentina de los últimos 8 años nos inspiró para imaginar este ciclo de esta forma. Es que nos empezamos a acostumbrar a que ya no hay más temas tabú, temas de los que es conveniente no hablar, que todo puede ponerse arriba de la mesa y discutirse hasta encontrar un resultado que en todo caso exprese o intente expresar la voluntad de las mayorías. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, aprender a desarrollar la gimnasia del debate, cuyo resultado nos hace mejores y sobre todo nos permite tomar decisiones más educadas. Permítanme que les presente entonces el debate de hoy. ¿Debe legalizarse el consumo de drogas? Esta es la pregunta que nos convoca hoy aquí. El problema de las adicciones no debe ser tratado como un tema penal, sino de salud. Despenalizar la tenencia es facilitarle las cosas al adicto. La justicia destina recursos en perseguir a los consumidores en vez de reforzar el combate del narcotráfico. Falta infraestructura para la asistencia al adicto y desincriminar agravaría mucho el problema. La Corte Suprema determinó que reprimir el consumo personal es inconstitucional. Las drogas que más muertes causan son las de venta legal, como el tabaco y el alcohol. hay que considerar a los consumidores ¿Enfermos o delincuentes? ¿Cuáles son las experiencias internacionales que hay que tener en cuenta? ¿Debe despenalizarse el consumo de drogas? ¿Debe despenalizarse el consumo de drogas? despenalizarse el consumo de drogas. ¿Debe despenalizarse el consumo de drogas? Como ven, el tema genera muchísimas preguntas, estas son algunas. Y hay gente seria, apasionada, comprometida, que ha venido hoy a sostener su posición desde dos costados diferentes. Voy a presentar en todo caso a las personas que van a exponer. Por un lado va a estar la doctora Mónica Cuñarro, que es abogada, fiscal federal en la ciudad de Buenos Aires, coordinadora de la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes. Del otro lado, debatiendo desde una posición opuesta en apariencia a la de la doctora Cuñarro, está el doctor José Granero. Es el secretario de Programación de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el CEDRONAT. Fue director del PAMI, fue vicegobernador de la provincia de Santa Cruz y es además diputado provincial. Por otro lado, seguramente ustedes en sus casas, como nosotros, yo no voy a preguntar, pero sí queremos que haya dos personas neutrales, entre comillas, que van a hacer preguntas, van a estar como observadores aquí. Por un lado, el doctor Diego Golombek, que es doctor en biología, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y es además investigador del CONICET y es el conductor del programa científico Proyecto G, que se ve por el canal Encuentro. Del otro lado está el doctor Maximiliano Rusconi, que es doctor en Derecho, es ex fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, un organismo que se conocía con el nombre de UFITCO. Dicho esto, yo les voy a pedir a todas las personas que están aquí, van a tener 10 segundos, entonces para apretar el aparatito que tienen en la mano, sí, aprietan el 1, el 2 el no y el 3 que no tienen opinión formada. Y tienen 10 segundos para hacerlos, a partir de ahora. Ahora les quedan 6, 5, 4, 3, y vamos a ver inmediatamente en pantalla, en tiempo real, cuál fue la opinión. Entonces, 50,9 es en azul, que piensan que no habría que legalizar el consumo de drogas. 41,8 dice que sí, y el 7,3 no tiene opinión formada. Dicho esto, y para ahora sí entrar en el debate, doctor José Granero, entonces usted tiene ahora 3 minutos para iniciar el debate. Bueno, lo primero que quiero es agradecer la invitación.
En segundo lugar, me parece que hay que especificar que no es lo que se está discutiendo en la Argentina la legalización de las drogas. Nadie ha presentado ningún proyecto en ese sentido, sino se está hablando de desincriminar el consumo personal. Por lo menos esto es todo lo que se ha actuado hasta el momento. Los estados, cualquier gobierno, cualquier país tiene normativas para decidir su forma de gobierno, las elecciones de sus representantes, su forma de vida, y también a veces pueden elegir hasta su forma de muerte, tema que en algunos países está en discusión. Lo que yo creo es que cuando se va a modificar alguno de estos temas, hoy en día la ley 23737 maneja este tema de las drogas dentro de una justicia que es la justicia penal. Se puede manejar dentro de la justicia penal, dentro de la justicia civil o dentro de una justicia contravencional, como la tienen algunos países como España, por ejemplo. ¿Cuál es mi opinión en este sentido? Cuando se va a tomar la decisión de modificar una norma que se tiene que convertir, como ya lo es de alguna manera, a pesar de los años en que se sancionó esta ley, que ya se van a cumplir 22 años de la misma, hay que utilizar todos los elementos que los datos y los elementos que el gobierno y los representantes del pueblo tienen en la mano. Y muchos de estos datos nos indican que el Estado no puede estar ausente. Es decir, de paso quiero decir que la ley 23737 tiene más de 40 artículos y hace más de 20 años que estamos discutiendo medio artículo, que es la segunda parte del artículo 14. Con lo cual me parece que hay que darle un marco de seriedad a la discusión que tome todos los elementos de la realidad argentina. Y si queremos utilizar ejemplos de la realidad de otros países a nivel mundial, cuando los traspolemos, tomemos los pros y los contras de los mismos. ¿Con esto qué quiero decir? Que si un país tiene la potestad de modificar su Carta Magna, como es la Constitución, puede modificar la ley, lo que no puede hacer el Estado Nacional, que es el que nos nuclea a todos, desde los tres poderes hasta todos los ciudadanos, es eximirse de responsabilidades o permitir que esta ley lo exima de responsabilidades, como ser brindar la asistencia en materia de salud. Porque el adicto es un enfermo, y esto está determinado por las organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la OEA, que consideran a las adicciones una enfermedad crónica tratable. Esa fue le quedaban 3 segundos, así que se los concedo después. No, está bien, por favor. Ahora, en todo caso, la doctora Mónica Cuñarro va a hacer su primera presentación. Bueno, la fórmula de legalizar las drogas que está planteada en el programa no puede ser factible porque para eso todos los estados de Naciones Unidas deberían ponerse de acuerdo en la legalización de las drogas. Por lo tanto, es una pregunta formulada al público que es imposible de contestar. Lo que se está discutiendo es otra cosa complicada. ¿Por qué? Porque en la Argentina, desde el año 26, solamente se ha abordado el tema de las drogas y su consumo desde el derecho penal. Insisto, desde el derecho penal. Desde el año 26, a excepción de un quinquenio que es del 68 al 70 y pico, hasta nuestros días, con la ley vigente desde hace más de 20 años, el abordaje sobre un fenómeno complejo que tiene elementos culturales, antropológicos, educativos, de moral, de derecho y económicos, solo han recibido de parte del Estado una respuesta, y esa respuesta ha sido que la persona que tiene un contacto ocasional o abusa o es adicto es un delincuente. Durante la dictadura militar, la Corte dijo que era un subversivo y ponía en juicio a la seguridad del Estado quien consumía pequeñas cantidades para consumo personal sin afectarse ni a sí mismo ni a terceros. Este fallo luego es retomado por la Corte durante la década del 90, siguiendo fallos de las cámaras criminales del año 30 y 68 en idéntica medida. El binomio siempre fue adicto-delincuente, adicto igual a traficante, adicto igual a subversivo. La única excepción fue durante el gobierno del doctor Alfonsín, con los fallos Basterrica y Capalvo,
y con el fallo de la Corte actual que ordena adecuar la legislación en ese punto, atento, el fracaso, porque no se ha logrado detener el consumo, porque no hay un sistema sociosanitario que atienda la problemática en su diversidad, porque no hay campañas de prevención, porque no hay campañas de inclusión y porque la gente que tiene mayores padecimientos, sea de sustancias legales o ilegales, y en primer lugar van las legales, no tiene forma de que el Estado se haya ocupado de ellas porque en el medio se metió el derecho penal desde hace 75 años. Le quedaban 30 segundos, ¿los quiere usar? No. Tiene ahora 2 minutos para refutar la posición del doctor Granero. Bueno, yo creo que está absolutamente demostrado a partir de la creación de la Secretaría, dependiendo de la presidencia durante la década del gobierno de Menem, que fue una creación a pedido a cambio de un crédito que se le hace en ese momento al presidente, que en primer lugar lo digo como abogada e ingeniera institucional, colocar un tema tan complejo y poner el eje en la cuestión de la seguridad y no en la materia preventiva ha sido un error. En segundo lugar, estos pedidos foráneos de crear secretarías, que luego nosotros tenemos que afrontar con patrimonio nuestro, muchas veces deben ser revisados por los políticos porque se terminan transformando sin querer en monstruos. Por supuesto que la responsabilidad del fracaso en política de drogas no es responsabilidad de la Secretaría que lucha contra la droga, porque decir esto sería bastardear el debate. Sí creo fundamentalmente que esto merece, primero, un abordaje que contemple las encuestas cualitativas, las cuales son las primeras. En el 2005 el Cedronar hace una que no es comparable con las demás, y recién en el 2004 sí hace una que es comparable con las demás, y luego a instancia del Ministerio de Justicia se hace la más amplia realizada por todas las direcciones de estadísticas, que puede ser comparable con la del Cedronar, que nos da por primera vez a nosotros la realidad de nuestro país. ¿Cuál es la realidad? La gente consume, abusa y es adicta, en primer lugar, al tabaco, en segundo lugar, en el 50% al alcohol, en tercer lugar tenemos a la marihuana, con un 6.9, perdón, antes los tranquilizantes y psicotrópicos, la cocaína en un 2.1, estimulantes, inhalables, éxtasis, pasta bases y solventes. Es decir, ese es el primer problema que tenemos con una droga legal. La doctora Mónica Cuñarro hizo su exposición y tuvo la oportunidad de rebatir en todo caso la posición inicial del doctor Granero. Doctor, ahora usted tiene 2 minutos para contestarle a la doctora Cuñarro. Lo que quiero decir es que las campañas de prevención que lleva adelante el Cedronar a lo mejor no se conocen porque no se les ha dado difusión a través de los medios por distintas causas, que no viene al caso de analizar para no bastardear el debate precisamente. En segundo lugar, lo que quiero decir es que tan mala no debe haber sido las encuestas de Cedronar cuando esta encuesta que menciona la doctora Cuñarro tomó como base las planillas de preguntas nuestras. Se las dieron al INDEC, le borraron el logo de Cedronar y pusieron el logo del INDEC. Es cierto que el mayor problema es con las drogas legales. Y esto da en cualquier encuesta que nosotros hagamos hoy y las que hemos hecho años atrás y seguramente las que podamos hacer más adelante. La principal droga de consumo sigue siendo el alcohol. El tabaco, a diferencia de lo que dice la doctora Cuñarro, ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido el tabaco? Por las campañas antitabáquicas que se han hecho a nivel mundial, de la cual Argentina es parte. No permitir fumar en lugares cerrados hace que la gente tenga que salir a fumar afuera o no salga y baja el consumo de tabaco. Esto se ve en cualquier encuesta, en cualquier provincia argentina, en la ciudad de Buenos Aires y a nivel país. Es cierto también que la primera droga de consumo considerada ilegal es la marihuana. Alcohol y marihuana, y esto lo tiene que saber la gente, son las 2 drogas de mayor demanda de tratamiento en las comunidades terapéuticas que trabajan con Cedronar. Casi el 60% de los tratamientos se inician en las comunidades terapéuticas por alcohol en primer lugar, con más del 32%, por marihuana en el 24%, y si le sumamos cocaína estaríamos en el 80% de las personas con consumo problemático de drogas que requieren atención. Y para aquellos que plantean
la despenalización de algunas drogas denominadas blandas, como la marihuana, les digo que no es el caso de Holanda, que tiene 22,6% de consumo en prevalencia de años. Lo que vamos a hacer ahora es presentar 3 testimonios de 1 minuto cada uno que van a, en algún sentido, cooperar, apoyar lo que está diciendo el doctor Granero acá. La legalización es posible, pero no es conveniente como política de Estado, porque facilita y no evita lo que tenemos que evitar. Esta ilusión de que con las drogas voy a ser más fuerte, más accesible a intercambio sexual o más realizador de cualquier emprendimiento, es una afirmación que no tiene en cuenta que la droga estimula, pero después sigue y deteriora. Y en ese deterioro están las tragedias de miles de familias afectadas por el problema que tenemos que rescatar para la vida social plena. Hoy día no viven plenamente en sociedad. Esto tiene que ver con un reconocimiento de la gravedad del tema. Y no solo de la gravedad del tema en su manifestación numérica, sino además del riesgo que corre la salud de las personas, niños, adolescentes o adultos, que se embarcan en una carrera consumista, en el caso de las drogas, que lleva al deterioro físico, psicológico y social. Desde el punto de vista del sentido común, me aterra, no digo genocidio, pero entraría en riesgo la República. Creo que la Argentina no está preparada para hablar de una legalización de drogas, fundamentalmente pensando que no hemos cumplido un trabajo de prevención en las currículas escolares en el marco de lo que significaría enseñarle a los chicos el riesgo de lo que sería el consumo de drogas, y en el marco sanitario estamos todavía desarrollando. Recién se sancionó en diciembre del año pasado la nueva ley de salud mental para integrar un equipo multidisciplinario en el tratamiento de lo que significa la patología de salud mental al problema del adicto, el chico que tiene compromiso con la sustancia. Me parece que es mucho lo que hay que andar y me parece que la Argentina está muy verde como para hablar de una legalización de drogas así en el marco genérico, lo que es la droga, tocando cualquier tipo de sustancia, heroína, cocaína, LSD o lo que es la metanfetamina y cualquier sustancia. Me parece muy riesgoso. Sin un trabajo previo a nivel institucional y con una política de Estado en el marco de un diseño de muchos años de trabajo que no hemos hecho. Mi postura es absolutamente contra todo tipo de permisibilidad para el uso de sustancias tóxicas. Los efectos son múltiples. Algunas, como cocaína, puede matar cualquier vez que la persona la consuma, puede producir una muerte súbita. Otras van haciendo un efecto destructivo lento, como ocurre con las legalizadas como el tabaco o el otro tipo de tabaco como es la marihuana, que es nada más que un tabaco con otra marca en el cual en vez de haber nicotina hay cannabinoides. Algunos de estos cannabinoides separados se pueden utilizar. Cuando se fuma con todos los gases tóxicos que se incorporan, son iguales que los del tabaco, duplicando los efectos tóxicos porque se concentra el humo caliente en el pulmón y en la tráquea. Son sustancias absolutamente inútiles para la salud y se consumen a pesar de que hacen daño. Bien, ahora la doctora Mónica Cuñarro tendrá la oportunidad entonces, después de haber escuchado estos 3 testimonios, de hacer alguna reflexión para interpretarlos desde su punto de vista. Vuelvo a repetir, no se puede discutir el tema de la legalización porque esa es una discusión en el marco de Naciones Unidas por todos los presidentes y todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Lo que está en discusión es si una persona que consume pequeñas cantidades para uso personal, que no hace apología, que no daña a terceros, que no se daña a sí mismo y que no lo exhibe, debe pasar por el derecho penal, como viene pasando desde hace 75 años, o ese consumo lo debemos parificar al consumo de las sustancias legales y por lo tanto abordarlo desde una perspectiva sociosanitaria que permita en primer lugar que la gente más vulnerable, por ejemplo la que consume sustancias de mala calidad, tengan acceso a los tratamientos que hoy no tienen. Y no los tienen porque nadie quiere a los chicos que tienen hoy consumos problemáticos. El consumo problemático en Argentina es algo que no tiene más de 30 años. Antes no había consumo problemáticos de sustancias ilegales. Sí había consumo de sustancias legales.
La única que se trató en salud pública es el tema del alcohol, que mereció un tratamiento desde la salud pública, mereció legislación, mereció prevención y sin embargo no descendió el uso y el abuso del consumo del alcohol que vemos y todos los días, que ya está fuera de todo consumo hedonista, sino que tienden a perder, hasta alienarse muchas veces en eso los jóvenes como producto, reitero, de la presión de las empresas cerveceras y de otras bebidas alcohólicas que venden mensajes consumistas que deberían ser prohibidos de ser emitidos en la televisión como parte de una campaña de prevención inespecífica y específica. Y por último, algo que me parece interesante preguntarnos es, como tuve antes los 37 segundos, me los tomo ahora, es que otro problema que no se tiene en cuenta es el tema del mercado de medicamentos. En cualquier país desarrollado, el acceso a un medicamento de venta libre, el acceso a un medicamento de venta archivada, el acceso a un psicotrópico está total y absolutamente controlado por el Estado de una forma estrictísima, de forma tal que cualquier ciudadano holandés o español no le queda otra cuestión que ir al mercado ilícito para obtener cualquier tipo de estos medicamentos. En Argentina, la pregunta es, ¿por qué si cualquier persona puede acceder a psicotrópicos, ansiolíticos, a todo, busca la transgresión? ¿Y a eso qué se le responde con el derecho penal? Y ahora lo que se le responde es con la palabra del doctor José Granero. Tiene usted 2 minutos para responder. Yo lo que quiero decir es que en la práctica, más allá de que, reitero, la ley utiliza el derecho penal, la 23737, en la práctica desde lo jurisprudencial no sucede lo que se está planteando. Es decir, solamente en un estudio que hemos hecho en Cedronar, en juzgados federales de Capital y algunos del conurbano bonaerense, solamente llegaron a juicio el 1,2% de las causas. De más de 8.300 causas que nosotros analizamos, solamente llegaron a juicio el 1,2%. Esto sucede y sigue sucediendo actualmente y sobre todo después del fallo Basterrica del año 2008. Del fallo Arriola del año 2008. Porque en la práctica muy pocos jueces toman la determinación de meter preso a un chico porque fuma un porro de marihuana. Lo que no se dice, y esto lo hemos escuchado en muchos medios de comunicación, es, primero, la marihuana no es una droga blanda. Las marihuanas que se consumen hoy han multiplicado su porcentaje de THC desde el 3 o 4%, 5%, hasta el 15 o el 16%. Basta meterse en cualquier dirección www.semillasdemarihuana.com para ver las ofertas y las garantías de marihuana que llegan hasta el 20%. Y hay estudios de universidades sudamericanas hechos en este tema. Y en segundo lugar, lo que sí quiero decir es que se puede modificar la ley. Lo que no puede hacer el Estado es eximirse de la responsabilidad de brindarle salud a todos sus habitantes y sobre todo a aquellos que tienen un problema de adicciones. Nosotros estamos dando un promedio de 600 becas por mes para atender a la gente que no tiene ni recursos ni obra social para salir de las adicciones. Después de la palabra del doctor José Granero, vamos a hacer una pausa en esto que se llama el debate en la televisión pública. Estamos tratando de aprender a pensar y a tomar decisiones más educadas en función de lo que uno escucha. Yo los invito a ustedes en las casas para que tengan la flexibilidad mental de pensar o de haber pensado algo y eventualmente corroborarlo, confirmarlo en función de lo que escuchan o también quizás cambiarlo. Eso forma parte de ser más ricos intelectualmente. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Canal 7, la televisión pública. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.